En el capítulo anterior, después de que terminara la prueba, al parecer todos estaban registrando sus ganancias. Sin embargo, como último participante aparecía nuestro prota, caminando en solitario dirigiéndose a la planicie, al lugar donde debería mostrar los resultados de su cosecha. Esa gente, Jiraiya Sama al habla. Continuamos con la historia de nuestro prota, que despertó el talento de copiar los talentos de los demás. Gracias a ello, intentará alcanzar la cima por su bien y también por el de su hermana. Continuamos con la historia donde la dejamos. Ahí, nuestro prota deposita finalmente los resultados de su casa y están dos enormes ojos de una bestia gigante, más unos cuantos colmillos y un par de ojos pequeños. La tasadora al verlos los identifica como los globos oculares de un monstruo. Nuestro prota confiado le pregunta entonces cuál sería su puntuación final. La tasadora, luego de calmar su sorpresa, informa que Ye Tian, nuestro prota, finalmente obtuvo 1163 puntos. Inmediatamente lo felicitan por haber conseguido el primer puesto del examen práctico de ese año, y como recompensa obtendría las 3 botellas de sangre de monstruo y 100.000 yuanes en efectivo. Todo eso finalmente se le fue entregado a nuestro prota, que los recibe con total naturalidad. De inmediato su amigo se acerca a él, diciéndole que lo había hecho muy bien. Al parecer, había logrado salir vivo de allí. Mientras tanto, el espadachín analizaba a nuestro prota, preguntándose cómo lo había conseguido. Sin embargo, el líder de los de la primera academia estaba mirándolo con la furia dibujada en sus ojos, diciendo que el ladrón finalmente había dado la cara, y de los bajos fondos de la quinta academia nada menos. Inmediatamente ordena a su súbdito revisar los antecedentes y averiguar todo lo que hay que saber sobre él. Su amigo, mientras tanto, estaba presumiendo de nuestro prota, diciendo que finalmente la quinta academia había traído a casa el primer lugar del examen práctico. Algunas chicas conversan que no sabían, pensaban que eso podría ser posible, y vemos que nuestro prota recibe felicitaciones de otras personas. El maestro aparece allí, y el amigo del prota le pregunta al maestro, ¿por qué no se ve tan feliz? Ya que nuestro prota había traído la gloria a la quinta academia. El maestro, sin embargo, dice que nuestro prota había ofendido y enfadado a una familia tan poderosa como la de los Mo. Él entonces teme que su amigo, nuestro prota, pronto encontraría la muerte, y es entonces que el amigo de nuestro prota finalmente comienza a preocuparse. Y así cambiamos de escena. Vemos en la tabla de clasificación del examen práctico los 3 primeros lugares. Primero, Jet Tian, de la quinta academia, nuestro prota con 1163 puntos. Segundo puesto, Mo Xiaobei, de la primera academia con 427 puntos. Y tercer puesto, Li Yunxin, de la segunda academia con 295 puntos. También los respectivos premios que habíamos visto antes. Inmediatamente están a punto de mostrarles la sonrisa a una cámara para que les tomen una foto. Todos asienten sonriendo, y es así como se da por finalizado el examen, presentando a los 3 primeros puestos ganadores del examen práctico y felicitándolos por recibir sus respectivos premios. Mo Xiaotian le dice a nuestro prota que debería tener agallas para atreverse a robar algo que le pertenece. Sin embargo, nuestro prota le sonríe y le dice que lo mismo podría referirse a él. De inmediato, entonces el tercer lugar le habla al maestro Mo, preguntándole si se había olvidado de la promesa de antes. Mo Xiaotian le pregunta, ¿cuál promesa? ¿A qué se refería? Y entonces le dicen que como él, Ye Tian, había robado puntos con su propia habilidad, no tendría que haber ningún tipo de problema con eso. Entonces Mo Xiaotian empieza a reírse por las palabras referidas a propia habilidad. Luego le pregunta entonces, entre él y nuestro prota, ¿quién consideraba que sería más fuerte? Y eso podría averiguarse luchando. Nuestro prota entonces mira a Mo Xiaotian y le dice que si tiene tiempo entonces con gusto podría cumplir su petición. Y los dos empiezan a cruzar miradas y la presión se siente en el ambiente. Mo Xiaotian mira al prota pensando en que era interesante. Nuestro prota también, mirando a Mo Xiaotian, piensa como una vez era blanco de él, no habría forma de huir, y la única manera de salir de eso era volverse más fuerte para que no lo desafíen. Y así finalmente cambiamos de escena. Ahora de nuevo nos encontramos en la ciudad. Nuestro prota parece haber vuelto finalmente a su casa, lleno con todas sus cosas en la mochila, y lo primero que se encuentra es alguien saltando hacia él. Su pequeña hermana se balanza a abrazarlo, preguntándole por qué había tardado tanto y a dónde se había ido, preguntándole luego de mirarlo si no estaba herido, pidiéndole que le dejara echar un vistazo. Nuestro prota, sin embargo, le quita la preocupación, diciendo que estaba perfectamente bien, y luego le dice que había conseguido unos cuantos regalos para ella. Vemos que allí saca lo conseguido en el concurso, un montón de dinero
y algunas otras cosas más. Ella se alegra por nuestro prota diciéndole que por fin tendría suficiente dinero para casarse. Sin embargo, nuestro prota le dice que eso es absolutamente falso. El dinero era para ella, usarlo para su matrícula y los gastos de su vida diaria. Ella pregunta si al fin podrán comer carne todos los días y luego dirige su atención a algo. Una botellita que había traído el prota. Pregunta qué era el líquido en su interior, pero nuestro prota le dice que tampoco sabía nada de eso, pero había traído un libro ilustrado, lleno de tesoros, y es entonces que la hermana pide echarle un vistazo también junto con él, y así, mientras nos continúan mirando, de repente nuestro prota nota algo. Finalmente encuentra el origen del líquido, identificado como elixir de tierra core, efectos del tesoro, una esencia en estado líquido formado por piedras de vena de tierra, tras absorber el ki primordial del cielo y tierra durante cientos de años. Puede mejorar los talentos del cultivo al consumirlo, pero solo es eficaz para los talentos de nivel medio e inferior. Además, existe una posibilidad de que las piedras terramordiales que mejoren talentos de cultivo de nivel alto e inferior. También existe cerca de donde se produce el elixir tierra core. Para más información, consultar piedra terraprimordial o terramordial. Nuestro prota piensa cómo esa víbora de entonces debe haber sido capaz de convertirse en un monstruo usando el elixir de núcleo terrestre. Nunca había pensado que algo que se recogía tan fácilmente sería un objeto tan poderoso. Nuestro prota inmediatamente coge la botella y se la da a su hermana. La hermana le pregunta por qué, ya que esa cosa podía mejorar los talentos y sin duda le sería útil a su hermano. Pero nuestro prota le dice que no lo necesita y en su lugar a ella la haría más fuerte. Entonces tenía que tomarla ella. Su hermana se sorprende aún más al ver que lo que querían era que ella lo tome. La hermana confirma con nuestro prota si de verdad ese era su deseo, que ella lo bebiera, ya que ni siquiera ella había despertado su talento. Nuestro prota, sin embargo, le dice que tiene que estar tranquila, pues no será un desperdicio. Y mientras lo ve, la ventana de estado encima de su hermana le dice que el talento de hielo novato, sin despertar, está ahí. Y la hermana continúa observando el elixir. Aquí vemos el orden de los niveles de talento de cultivo. El más bajo es el nivel débil, luego sigue nivel bajo, a continuación novato, más grande que eso es medio, luego intermedio y luego avanzado. Nuestro prota piensa cómo el nivel de talento de su hermana es de solo nivel medio, y si bebe dicho fluido, definitivamente su nivel aumentará, aunque lo que no sabe es cuánto aumentará. De inmediato su hermana dice que también podrían venderlo. Un artículo tan increíble definitivamente podrían cambiarlo por un montón de dinero. Nuestro prota, sin embargo, dice que ese líquido se forma en una especie de piedra. Él ya había estado allí y había destruido la piedra. Cuando lleguen compradores, definitivamente pedirán la ubicación de la piedra o incluso la misma piedra. Y al nuestro prota no poder responder sobre eso, definitivamente traería muchos peligros. Y a continuación hace una seña como si se fuera a cortar la cabeza. La hermana entonces pregunta por qué habían destruido dicho líquido o dicha piedra. Nuestro prota, sin embargo, toma la botella de sus manos, ya que estaba dando muchos peros, y le dice que si no lo quiere beber, eso definitivamente sería una pena. La hermana inmediatamente se sorprende. Nuestro prota, sin esperar que ella haga algo, rápidamente sujeta su rostro, abre su boca forcejeando y empieza a poner el líquido dentro de su boca. La hermana empieza a quejarse, pidiendo que la salven, pues su hermano estaba queriendo hacerle algo feo. Sin embargo, no pudo hacer nada. Nuestro prota terminó por darle todo el líquido a su hermana y dejando la botella en el suelo. A continuación, una vez acabado el líquido, nuestro prota le pregunta cómo estuvo el sabor. Ella, sin embargo, le dice que, sorprendentemente, fue refrescante y a continuación empieza a sentir una gran cantidad de energía a su alrededor. Nuestro prota inmediatamente se pregunta qué está pasando, pues el talento de cultivo sigue siendo inferior. Quizás lo que dice el libro es falso. Vemos la ventana de estado de su hermana. Nombre, Yeju. Talento de cultivo nivel bajo, inferior. Talento de hielo, novato, sin despertar. A continuación, la hermana del prota le dice que tiene sueño, entonces hará la comida más tarde. Nuestro prota está de acuerdo y la manda a descansar. Por dentro se queda pensando que es muy extraño. ¿Por qué estaba pasando eso? Quizás tendrían que esperar y el efecto aún no se había activado. Y así, nos encontramos ahora, una hora en el futuro. Nuestro prota continúa cultivando en la sala, pensando que de repente una ola fuerte de talento está brotando. De repente voltea a ver en la dirección del cuarto de su hermana y siente varios temblores. Allí, mira a su hermana durmiendo y lentamente la energía alrededor empieza a remolinarse. Y finalmente, una nueva ventana de estado aparece. Nombre, Jeju. Nivel de talento de cultivo, nivel medio, talento de hielo, novato sin despertar. Nuestro prota se sorprende, pues ahora tiene un talento de cultivo medio y se ha incrementado en 2 enormes rangos. Prácticamente, nuestro prota duras penas puede pasar saliva de la impresión. Talento de cultivo medio.
es un raro talento también de hielo. Su hermana, Jeju, definitivamente se convertirá en una artista marcial de primera categoría. Piensa en Mo Xiao. Mo Xiaobei podría ir contra él en el momento que quiera. Y a continuación, sujeta uno de los frascos de sangre que le habían dado, pensando en que definitivamente no perderá contra él. Y así, la noche continúa. La luna llena está arriba del cielo. Y nuestro prota destapa la botella y finalmente se mete toda la sangre de bestia en la boca. Empieza a quejarse de lo feo que sabe y a continuación coge unos cuantos aperitivos para calmar el sabor. El prota piensa cómo quería comer eso en la cueva. Por fin puede comerlo. Rápidamente se mete los aperitivos a la boca, preguntándose si ese medio clasificaba a la sangre de bestia violenta, cuánto sería el aumento de poder y en qué tiempo podría ser. Intentará entonces, a continuación, forjar su cuerpo. Lentamente se concentra y la energía alrededor empieza a concentrarse alrededor suyo. De repente nota cómo su poder de cultivación está incrementando en 8 veces. Algo mucho más allá de lo esperado. El efecto de apoyo de esa bestia violenta de rango medio era aterrador. Si tan solo tuviera suficiente sangre, podría atravesar la etapa de artista marcial. Era una pena que solo le queden 2 botellas. Empieza a preguntarse nuestro prota, ¿qué hago? ¿Qué podría hacer? Y así finalmente nos encontramos 10 días después en el pequeño bosque de la Quinta Academia. Allí se encuentra nuestro prota cultivando, con un pajarito encima, piando. De repente, el pajarito sale volando y se escuchan unos pasos de alguien acercándose. Vemos cómo quien se acerca era el amigo de nuestro prota. Rápidamente le pregunta dónde había estado, pues lo había estado buscando. Y el prota le dice qué es lo que pasa. Él le dice que Mo Xiaobei, él finalmente había llegado. No, le dice el amigo, no era eso. Mo Xiaobei estaba planeando pasar a la etapa de artista marcial aislándose en su habitación. Debe estar planeando algo. Quiere convertirse en un artista marcial antes que él y luego ir a por él. Nuestro prota entonces luego se sienta de nuevo sorprendiendo a su amigo. Pregunta por qué hace eso, ya que es un asunto serio. Nuestro prota le dice que solo se está aislando. Había pensado que iba a desafiarlo en ese momento. El prota comienza a pensar que viendo el talento de Mo Xiaobei, su nivel de talento era de nivel medio. Para llegar a ser artista marcial se necesita alrededor de 1 mes. Si realmente se convierte en un artista marcial, ¿no sería fácil para él aplastarle acaso como un insecto?, le dice su amigo. Sin embargo, el prota le dice que él también está cultivando, así que no debería tenerle miedo. Su amigo insiste en advertirle. Mo Xiaobei era de una familia poderosa, una familia noble, tenía infinidad de cantidad de recursos. Sin embargo, ¿qué había de él? Él solo tenía 3 botellas de sangre de bestia. Y si acaso eso, quizás ya se le había terminado esas botellas. Nuestro prota le confirma que sí, ya había terminado de usarlas. Entonces, su amigo, completamente desolado, dice que nuestro prota estaba ya simplemente condenado. Como su amigo, le ayudaría aunque sea a cuidar de su hermana. Nuestro prota continúa pensando que ahora tenía solamente la sangre de bestia violenta, serpiente manchada y sangre de demonio bajo. Después de usar todo eso, debería alcanzar quizás el nivel de aprendiz marcial de rango avanzado. Y aunque está a un paso de ser un artista marcial, todavía no puede avanzar, pero el talento de velocidad y el talento de la espada todavía tiene el poder para luchar contra un artista marcial. Y así cambiamos de escena. Nos encontramos en el estado de la familia Mo. Una gran mansión está allí presentándonos. Y dentro, en una sala completamente cerrada con puerta de metal, alguien parece empezar a golpear. Finalmente, la puerta empieza a agrietarse cada vez más y más hasta que todo está agrietada. Y finalmente, todo sale volando. Y desde allí adentro aparece un hombre completamente nuevo. El sirviente saluda a su joven maestro por convertirse en un artista marcial. La gente se sorprende ya que su joven maestro salió a salvo. Y quien está allí es Mo Xiaobei. De inmediato, alguien de la servidumbre se acerca a su maestro, a Mo Xiaobei, para alcanzarle ropa y no seguir con el torso desnudo. Y otra más se acerca con una bandeja. De inmediato, aparecen 2 personas más. Uno de ellos empieza a carcajearse, saludando a Mo Xiaobei, viendo que finalmente había salido. Mo Xiaobei saluda al hombre como su padre. Su padre le dice que parece que había avanzado a un artista marcial, como se esperaba de su hijo. Presentan a Mo Heng, el padre de Xiaobei, cabeza de la gran familia Mo en la ciudad de Linhai y uno de los 10 ancianos de artistas marciales de élite de rango medio. El padre le dice a Xiaobei que bien hecho. Su hijo entonces le dice que no hay que preocuparse, no va a avergonzar a la familia Mo. Por supuesto, le dice su padre, el viejo ancestro dijo que quería recompensarlo personalmente. Mo Xiaobei se arrodilla
diciendo que agradece al ancestro y a la crianza de su padre. Su padre lo insta a levantarse. Inmediatamente envía a un sirviente a la cocina para ver si habían preparado la comida para él, y a continuación le dice a su hijo que recuerde comer más tarde. Su padre había preparado su comida favorita para la celebración, y así, cuando su padre se retira, dejando a Mo Xiaobei en la sala, este inmediatamente le dice a su subordinado las cosas que le había asignado para hacer antes de encerrarlo. Le pregunta si había investigado completamente. El hombre le dice que sí, lo había investigado todo a tiempo. Ese chico, nuestro prota, no tiene padres ni antecedentes. Pueden tratar con él como sea que quieran. Mo Xiaobei se alegra al pensar cómo nuestro prota era alguien como si fuera una basura sin antecedentes. Había temido de que tuviera un respaldo o trasfondo fuerte, pero si ese era el caso, entonces da la orden de encontrarlo y luego acabar con él. De inmediato, el sirviente le pregunta si acaso había escuchado bien, pues Linhai no era una zona salvaje. Si acaban con alguien así casualmente, incluso si la influencia y el poder de la familia Mo era grande, habría algunos problemas. Entonces Mo Xiaobei le pregunta ¿quién había dicho que tendría que usar el nombre de la familia Mo para acabar con él? Le dice que encuentre un asesino de la sombra oscura. Ellos se dedicaban a ese tipo de trabajos y luego nadie podría investigar o averiguarlo. El sirviente entonces le pregunta si un asesino de sombra oscura sería necesario, ya que cada uno costaba 1.000.000. Para un pobre chico no merecía la pena. Mo Xiaobei se burla de su sirviente, diciendo que el cerebro del sirviente siempre será igual, mentalidad de gente pobre, una base tan grande como la de Linhai. Solo unas pocas familias no caen. Las demás son todas esclavas. Le explica que el motivo por lo que solamente son esas familias las que están en el alto es porque si detectan un genio entre la gente pobre, simplemente acaban con él de inmediato. El sirviente se sorprende, cayendo en cuenta que aún así, la Quinta Academia no podría entonces crear nunca ningún genio. Mo Xiaobei le dice con una sonrisa macabra que el que es débil muere y el que es fuerte sobrevive. Esa es la ley de este salvaje mundo. Y es así como cambiamos de escena. Nos encontramos nuevamente en el pequeño bosque de la Quinta Academia. Ahí se escuchan varios slash. Nuestro prota está practicando su espada. Vemos cómo viaja de un árbol a otro a una velocidad increíble, cortando todo a su paso, con una precisión increíble, incluso acabando con rocas frente a él, con cortes precisos que parecieran verse como si él fuera un demonio. Finalmente, luego de practicar, echa un suspiro, mira al cielo y piensa cómo está a punto de llover, y era momento de regresar a casa. Entonces cambiamos de escena. Ahora es de noche. Nuestro prota se encuentra caminando por entre la ciudad. La lluvia cada vez está aumentando más en la intensidad. Y de repente nuestro prota se detiene. Al parecer, algo anda mal. Nuestro prota se queda quieto en su mismo lugar y de repente voltea hacia un lado. Siente una presencia. Vemos que encima de un poste hay una ventana de estado. Se pregunta qué sería eso. Vemos allí, ventana de estado, nombre, Li Kun, talento de cultivo, nivel inferior, talento de sombra oscura, novato. De inmediato, el cartel que estaba allí de repente desaparece, moviéndose en dirección a nuestro prota. Nuestro prota siente que algo se está acercando a él. Rápidamente tiene que reaccionar. En un instante, nuestro prota desenvaina su espada, esquivando un ataque mortal que venía dirigido hacia él por parte de una especie de sombra oscura, cuyo rostro ni siquiera se le podría haber visto. Rápidamente, nuestro prota y la sombra toman distancia uno del otro. Sin embargo, nuevamente el enemigo desaparece. Nuestro prota entonces se queda mirando, expectante, y luego le pregunta a la sombra, o a quien está ahí, quién es. De entre la sombra aparece un hombre, diciéndole que alguien iba a acabar con su vida. Y hasta aquí el capítulo de hoy, chicos. Esperen un nuevo capítulo la siguiente vez. Si quieren continuar con la historia, pueden hacerlo a partir del capítulo 17. Yo soy Jiraiya Sama, nos vemos pronto. Chao.